El sol se alzaba en el horizonte, iluminando suavemente las olas del océano Atlántico. Una leve brisa arrastraba consigo el olor salado del mar y el sonido lejano del ir y venir de las olas rompía con su tranquilidad. Carlos era un apasionado investigador de fenómenos inexplicables y había dedicado gran parte de su vida a descifrar los misterios del Triángulo de las Bermudas. Con una tabla de mapas extendida frente a él, repasaba los relatos y leyendas sobre desapariciones extrañas en esta región marcada por Miami, las Bahamas y Puerto Rico. Inspirado por historias de barcos que desaparecieron sin dejar rastro y aviones que, sencillamente, parecían evaporarse en el aire, Carlos había organizado una expedición para desentrañar estos secretos. Su equipo, compuesto por expertos en distintas áreas y con tecnología de punta, se preparaba para partir desde el puerto de Nassau. Durante el viaje hacia el centro de la zona del Triángulo, Carlos se encontró reflexionando sobre una de las desapariciones más célebres, el vuelo de Avenger 19. Un escuadrón de bombarderos que desapareció cuando realizaba un vuelo de entrenamiento. Ninguna pista, ni siquiera una llamada de emergencia. Fue como si el océano se los hubiera tragado. A cada nuevo dato o teoría que estudiaba, más se adentraba en el misterio. Una teoría señalaba perturbaciones geomagnéticas que podrían desorientar las brújulas. Los científicos sugerían también la existencia de enormes bolsas de metano que podrían causar violentas explosiones submarinas, capaces de hundir embarcaciones enteras. Cuando por fin llegaron al epicentro de la zona, Carlos y su equipo activaron sus equipos de sonar y radares subacuáticos. Buscarían cualquier anomalía que pudiera indicar la presencia de fenómenos inexplicables. Cuando el sol comenzó a descender, el mar se volvió más calma de lo habitual. De repente, una señal irregular captada por el sonar capturó la atención de todos. Un eco persistente que reflejaba un objeto desconocido debajo de la superficie. Con gran entusiasmo y algo de nerviosismo, Carlos ordenó enviar un dron submarino para investigar. La resolución de las imágenes era imprecisa, teñida por la oscuridad del océano profundo. Pero allí, entre las sombras, parecía descansar el fuselaje oxidado de un avión. La emoción invadió al equipo, podrían estar frente a uno de tantos aviones desaparecidos. Aunque no resolvieron el enigma completo del Triángulo de las Bermudas, aquel hallazgo fue un pequeño triunfo. Además de llamar la atención de la comunidad internacional, ofreció una oportunidad valiosa para investigadores futuros. Y así, el misterio del Triángulo de las Bermudas se mantenía vivo, desafiando las explicaciones racionales y conservando su magia y fascinación intactas, esperando a que alguien más se atreviera a desafiarlo. Desde el siglo XV, cuando los exploradores europeos comenzaron a navegar por estas aguas, se han registrado numerosas desapariciones. Uno de los casos más famosos es el del vuelo 19, un grupo de 5 bombarderos torpederos de la Marina de los Estados Unidos que desaparecieron en 1945 durante un ejercicio de entrenamiento. A pesar de las intensas búsquedas, nunca se encontraron restos de la tripulación ni de los aviones. Este evento marcó el inicio de una serie de relatos sobre el Triángulo de las Bermudas que han fascinado al público. El día de la desaparición del vuelo 19 comenzó con un cielo despejado y condiciones climáticas ideales para el ejercicio de entrenamiento. El teniente Charles Taylor, líder del grupo, daba instrucciones claras a sus hombres mientras se preparaban para navegar sobre el misterioso Atlántico. Sin embargo, las primeras señales de alarma surgirían poco después de que los aviones hubieran alcanzado altitud. Uno de los pilotos informó de una fallida fluctuación en sus instrumentos de navegación. Poco a poco, los radiocomunicados se llenaron de confusión. La voz de Taylor surgió a través de la estática mencionando que no sabía dónde estaban y que el océano ya no se veía como debería. A medida que avanzaba la tarde, la preocupación se tornó en desesperación. La base aérea recibió mensajes inconsistentes que indicaban cambios erráticos en dirección y ubicación. Las palabras de Taylor se volvían cada vez más incoherentes hasta que solo quedó el silencio. Se lanzó una operación de búsqueda masiva al día siguiente, involucrando cientos de aviones y barcos, pero no encontraron ni rastro del vuelo 19.
Con cada pase, los aeronaves iban y venían sin señal alguna de los aviones ni de la tripulación desaparecida. Este suceso no fue aislado. Desde aquel día, numerosos barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas, convirtiéndose en parte del oscuro legado de este enigmático lugar. La ciencia ha tratado de ofrecer explicaciones, desde errores humanos hasta fenómenos naturales, pero ninguna parece satisfacer la curiosidad humana. Tal vez el misterio del vuelo 19 reside en un ámbito más allá de nuestra comprensión, donde las fronteras de la realidad juegan con los límites de lo desconocido. Y así, el Triángulo de las Bermudas continúa cautivando la imaginación de aquellos que se atreven a desafiar sus aguas. El Triángulo de las Bermudas, una región del Océano Atlántico delimitada por Miami, Bermuda y Puerto Rico, ha sido objeto de fascinación y misterio desde hace décadas. Conocido por la desaparición inexplicable de barcos, aviones y personas, este lugar ha dado pie a muchas teorías, algunas fundamentadas en la ciencia, y otras en la imaginación más desbordada. Una de las teorías más comunes de corte racional sostiene que las desapariciones pueden explicarse por fenómenos naturales. Las aguas del Triángulo de las Bermudas son conocidas por sus corrientes impredecibles y vórtices formidables. Las olas gigantes, a veces inesperadas, tienen la capacidad de engullir barcos por completo sin dejar rastro. Además, la región es propensa a tormentas tropicales y huracanes que podrían hacer que incluso las aeronaves más sofisticadas pierdan su curso. Otras teorías sugieren corrientes submarinas de gran intensidad que pueden desorientar a las naves o causar fallas en los sistemas de navegación. También se ha mencionado el posible efecto de la variación del campo magnético en la región, que podría afectar la brújula de los barcos y aviones, aunque esto no ha sido probado concluyentemente. Sin embargo, no podemos ignorar las teorías más fantásticas, aquellas que despiertan la curiosidad popular y nutren las leyendas. Una de ellas es la posibilidad de que en el fondo del océano se encuentre la mítica Atlántida, cuyos campos de energía podrían estar interfiriendo con las señales y atrayendo a su interior cualquier aparato electrónico o maquinaria moderna. Igualmente fascinante es la idea de la intervención extraterrestre. Se ha sugerido que seres de otro mundo utilizan el Triángulo de las Bermudas como una zona de experimentación o como un portal hacia otras dimensiones, aunque esta teoría se apoya más en supuestos avistamientos de ovnis que en pruebas concretas. A pesar de todas estas conjeturas, lo cierto es que ninguna ha logrado probarse de manera definitiva, y el Triángulo de las Bermudas permanece como uno de los grandes enigmas del planeta. Tal vez, entre estas opciones rebuscadas, la realidad sea mucho más simple, y los accidentes que allí ocurren se deben, en su mayor parte, a problemas mecánicos, errores humanos y las brutales condiciones del océano. La ciencia continúa investigando, y aunque para algunos la idea de una influencia extraordinaria es mucho más atractiva, la comunidad científica sigue apostando por explicaciones basadas en hechos comprobables. El misterio, mientras tanto, persiste, alimentando tanto a escépticos como a soñadores. El Triángulo de las Bermudas es una región en el Océano Atlántico que ha capturado la atención mundial debido a sus misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Aunque a menudo se asocian estas desapariciones con teorías conspirativas o sobrenaturales, muchos científicos y expertos en navegación atribuyen los incidentes a los fenómenos naturales que ocurren en esta área. La combinación de tormentas tropicales, huracanes y corrientes marítimas hacen del Triángulo de las Bermudas un lugar extremadamente peligroso. Las tormentas en esta región pueden formarse de manera repentina y violenta, atrapando a los barcos y aviones desprevenidos. Estas tormentas no solo son intensas, sino que pueden cambiar de dirección rápidamente, creando confusión y dificultando los esfuerzos de rescate. Las corrientes del Golfo y el Canal de las Bahamas son otros factores que complican la navegación en el Triángulo de las Bermudas. Estas corrientes son extremadamente fuertes y pueden arrastrar a los barcos fuera de su curso previsto. Además, las aguas turbulentas y el fondo marino irregular pueden resultar en una navegación traicionera, contribuyendo potencialmente a accidentes o desapariciones. A pesar de estas explicaciones naturales, muchas personas se siguen preguntando si estos fenómenos son suficientes para justificar la cantidad extraordinaria de desapariciones en la región.
Algunos investigadores sugieren que es posible que haya otros factores en juego, incluyendo errores humanos, mal funcionamiento técnico o incluso actividades ilícitas. En conclusión, mientras que los fenómenos naturales del Triángulo de las Bermudas ciertamente representan un riesgo significativo para barcos y aviones, el misterio en torno a las desapariciones en la región aún no ha sido completamente resuelto. El debate continúa, y la fascinación por el Triángulo de las Bermudas sigue viva en la imaginación popular. Era una tarde tranquila en la base naval de Fort Lauderdale, donde el destino del escuadrón de vuelo 19 estaba por cambiar radicalmente. El teniente Charles Taylor, un piloto experimentado, lideraba la misión de entrenamiento aquel 5 de diciembre de 1945. Junto con él, 4 aviones TBM Avenger y 14 hombres tomaban parte en este ejercicio rutinario sobre las aguas del Atlántico. Los aviones despegaron normalmente. El cielo estaba despejado, y nadie imaginó que estos 5 aviones desaparecerían en el misterio y leyenda del Triángulo de las Bermudas. Tan pronto comenzaron con la ruta trazada, las comunicaciones radiofónicas entre Taylor y la torre de control empezaron a volverse erráticas. Con cada minuto que pasaba, el pánico comenzaba a invadir las comunicaciones. Taylor informaba que sus brújulas no funcionaban correctamente y que desconocía su ubicación. La torre de control intentaba guiarlos de regreso, pero fue en vano. Los aviones estaban volando hacia lo desconocido. Mientras las horas transcurrían sin noticias del Escuadrón 19, la Marina de los Estados Unidos decidió enviar una misión de rescate en un hidroavión PBM Mariner, conocido por su capacidad de búsqueda en alta mar. Sin embargo, casi como si una fuerza invisible tratara de ocultar la verdad, este avión también desapareció sin dejar rastro. Las investigaciones posteriores intensificaron el enigma. Una búsqueda exhaustiva no reveló ningún resto flotante o señal de los 5 aviones y sus ocupantes. La desaparición simultánea del vuelo de rescate alimentó múltiples teorías sobre anomalías magnéticas y fallas en los instrumentos. Desde entonces, historiadores, científicos y curiosos han examinado este caso con escepticismo y fascinación a partes iguales. Documentales, teorías conspirativas, e incluso relatos de avistamientos alienígenas se han tejido alrededor del vuelo 19. Una noche, en una conferencia de expertos en fenómenos inexplicables, un anciano marinero se levantó del público. Con una voz rasposa, sugirió que los aviones, enviando señales de socorro y volando en círculos, encontraron un portal temporal en las aguas del Triángulo. Sentí que habían viajado a otra época, murmuró el hombre. Aunque esta explicación cruzó la frontera entre la realidad y la fantasía, era evidente que el vuelo 19 seguiría siendo un enigma sin resolver. Así, entre la bruma de esos ominosos días de diciembre, los 5 aviones de la Marina y sus tripulaciones se adentraron en el olvido, dejando tras de sí un misterio eterno en los anales de la historia naval. La teoría de las olas gigantes plantea una explicación fascinante y aterradora respecto a los misterios del Triángulo de las Bermudas. Imagina que estás en un barco navegando tranquilamente por aguas que parecen seguras, cuando de repente el horizonte comienza a oscurecerse. En cuestión de minutos, aparece ante tus ojos una muralla de agua de 30 metros de altura, una ola gigante que parece surgir de la nada. Estas olas son producto de condiciones meteorológicas extremas y la zona del Triángulo de las Bermudas es particularmente propensa a ellas. Factores como corrientes marítimas, vientos fuertes y la confluencia de diferentes sistemas de presión pueden crear esas monstruosas olas. La velocidad con la que se forman y su altura generan un desafío imposible de eludir para cualquier barco atrapado en su camino. Desde principios del siglo XX, científicos y navegantes han documentado relatos de embarcaciones que desaparecen sin dejar rastro en esta región misteriosa. Los testimonios de sobrevivientes hablan de aguas turbulentas, de tormentas inesperadas y de olas gigantes que surgen sin previo aviso. El misterio del Triángulo de las Bermudas siempre ha despertado el interés de exploradores y científicos. Durante años se han barajado teorías que van desde fuerzas magnéticas anormales, actividades extraterrestres y la simple coincidencia de eventos desafortunados. Sin embargo, la teoría de las olas gigantes ofrece una explicación natural y plausible.
Científicos del mundo han trabajado arduamente para medir y registrar estas olas. Con la ayuda de tecnología avanzada, como boyas flotantes y satélites, los investigadores han logrado modelos que predicen la formación de estas megaestructuras acuáticas. Aunque la teoría no puede explicar cada desaparición ocurrida en el triángulo, sí aporta una visión concreta sobre por qué muchos barcos desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro. Imagínense un barco siendo embestido por semejante masa acuática, el impacto es suficiente para destruir estructuras robustas y hundirlas sin dar tiempo a sus tripulantes de enviar una señal de socorro. El apoyo que esta teoría ha encontrado en la comunidad científica se fundamenta en estudios que demuestran patrones consistentes de comportamiento del océano en esa región. De alguna manera, las olas gigantes representan la naturaleza indómita y poderosa que a veces nos recuerda nuestra pequeñez frente a sus fuerzas implacables. ¿Podrían estas olas ser las culpables de algunas de las desapariciones más enigmáticas del Triángulo de las Bermudas? La respuesta podría estar en el mar mismo, oculto bajo sus olas que, de manera impredecible, se levantan desafiando toda lógica y comprensión humana. A medida que los misterios del Triángulo de las Bermudas continúan fascinando a investigadores y aventureros, la ciencia y las teorías abundan para desentrañar sus enigmas. Entre las tantas hipótesis, una que lleva tiempo debatiéndose en círculos científicos es la influencia de la magnetosfera terrestre en esta enigmática región del Océano Atlántico. Algunos investigadores han señalado anomalías en el campo magnético de la zona, sugiriendo que podrían ser responsables de los problemas de navegación que a menudo reportan pilotos y capitanes de barcos al cruzar el Triángulo de las Bermudas. Los compases podrían ser desviados erróneamente, el GPS podría perder señal y los barcos, perdiendo lentamente su rumbo, serían presa fácil de las peligrosas corrientes y formaciones meteorológicas imprevistas. Clara Álvarez, una oceanógrafa apasionada por el estudio de las anomalías magnéticas, está convencida de que la clave del misterio del Triángulo de las Bermudas radica en comprender mejor cómo interactúan estas fuerzas enigmáticas con la tecnología que se utiliza para navegar. Según Clara, la teoría de los campos magnéticos inusuales ofrece una explicación lógica para los desvíos de curso y las desapariciones aparentemente inexplicables. Las herramientas de navegación dependen en gran medida de la estabilidad del campo magnético terrestre, explica Clara, mientras despliega un mapa de las variaciones magnéticas en su pequeño laboratorio. Pequeñas alteraciones en este campo pueden hacer que incluso los navegantes experimentados terminen desorientados, especialmente si no están preparados para tales eventualidades. A pesar de su entusiasmo, Clara es muy consciente del escepticismo que rodea a esta teoría. Hay quienes argumentan que si bien las anomalías magnéticas podrían afectar las herramientas de navegación, no son suficientes para explicar el gran número de desapariciones ni la cantidad de relatos fantásticos asociados a la zona. Existe la posibilidad de que haya otros factores en juego, admite Clara. A veces me pregunto si estamos apenas arañando la superficie de algo mucho más complicado. Al igual que muchos de sus colegas, Clara continúa sus investigaciones, colaborando con meteorólogos y expertos en tecnología marítima para llegar al fondo del misterio. El Triángulo de las Bermudas sigue albergando un aura de misterio que quizás nunca se desvele por completo. Sin embargo, mientras haya científicos como Clara dispuestos a cuestionar lo conocido y explorar los límites de nuestra comprensión del planeta, la búsqueda de respuestas continuará. Tal vez, un día, logremos dilucidar los secretos de esta esquiva región y entender en toda su magnitud las fuerzas que la gobiernan. Desde tiempos inmemoriales, el Triángulo de las Bermudas ha capturado la imaginación de exploradores, científicos y aficionados a lo desconocido. Este enigmático rincón del Océano Atlántico está delimitado por 3 puntos, Miami, Bermuda y Puerto Rico, y se ha ganado una reputación por ser escenario de numerosas desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Pero más allá de los eventos misteriosos, el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en el hogar de mitos ligados a civilizaciones perdidas, siendo la Atlántida la más prominente. La Atlántida, mencionada por primera vez por el filósofo Platón en sus diálogos Taimeo y Critias, se dice que fue una civilización avanzada que desapareció bajo el mar debido a su propia arrogancia y corrupción.
La noción de que sus restos pudieran estar ocultos en el Triángulo de las Bermudas ha alimentado teorías y especulaciones durante siglos. Pero, ¿qué papel juegan estos mitos en nuestra comprensión del Triángulo de las Bermudas? Primero, los mitos proporcionan contexto cultural y emocional. Ayudan a explicar lo inexplicable, ofreciendo narrativas que dan sentido a los eventos misteriosos en el área. La idea de que una civilización tan avanzada como la Atlántida pudiera haber existido, y que sus restos aún influyan en el presente, invita a la reflexión sobre el destino de las civilizaciones y la fragilidad de la condición humana. Segundo, los mitos como los de la Atlántida despiertan curiosidad y promueven la exploración. La posibilidad de encontrar vestigios de culturas desaparecidas motiva expediciones y estudios científicos para desentrañar lo que realmente ocurre en esta región del océano. Así, aunque carecen de evidencia concreta, estas leyendas fomentan investigaciones que, de otro modo, podrían no realizarse. Por último, los mitos son un recordatorio constante de la vasta cantidad de conocimiento todavía inexplorado. Representan el límite entre lo conocido y lo desconocido, alentando a continuar explorando y cuestionando la naturaleza del planeta y sus secretos ocultos. Así, aunque las leyendas del Triángulo de las Bermudas y de civilizaciones perdidas puedan parecer fantasiosas, tienen un valor intrínseco. Nos enseñan sobre nuestra historia cultural, estimulan el deseo de conocimiento y nos recuerdan que aún existen misterios esperando ser resueltos. En este sentido, los mitos del Triángulo de las Bermudas no solo enriquecen nuestra comprensión del fenómeno, sino que también avivan nuestro sentido de maravilla y exploración. El Triángulo de las Bermudas, esa legendaria área situada entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha capturado la imaginación de generaciones gracias a la cultura popular. Sus relatos de desapariciones misteriosas y fenómenos inexplicables se han convertido en un tema intrigante y recurrente en el mundo del entretenimiento. Desde que se acuñó el término en los años 50, una avalancha de películas, programas de televisión, novelas y documentales han intentado descifrar su enigma, a menudo mezclando realidad y ficción en proporciones casi indistinguibles. Todo comienza con aspectos como el vuelo 19, una flotilla de aviones de la Marina estadounidense que desapareció en 1945 durante un vuelo de entrenamiento. Este incidente, envuelto en especulación y misterio, alimentó la narrativa de que el Triángulo de las Bermudas era un lugar peligroso, lo que luego se amplificó a través de la literatura y el cine. Libros como El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, publicado en 1974, popularizaron teorías sobre extraterrestres y portales dimensionales, consolidando un aura casi mitológica alrededor del triángulo. Las representaciones cinematográficas no se quedan atrás. Películas como Beyond the Bermuda Triangle, de 1975 y numerosas series documentales en canales de divulgación han presentado al Triángulo como un lugar donde las leyes de la física son desafiadas. Estas historias a menudo omiten datos científicos y explicaciones racionales, prefiriendo el dramatismo sobre la razón. Aunque el sitio tiene una alta incidencia de tormentas tropicales y es una de las principales rutas marítimas, estos factores a menudo se ponen en segundo plano frente a las teorías más sensacionalistas. Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo la cultura popular no solo refleja la realidad, sino que la moldea. Al repetir estas historias misteriosas, el Triángulo de las Bermudas se convierte en una especie de mito moderno, similar a los relatos antiguos de monstruos marinos. La repetición constante y el eco en diversas formas de arte y entretenimiento perpetúan la sensación de misterio y peligro, incluso cuando hoy en día la mayoría de los científicos desacreditan las teorías más fantásticas. En favor de explicaciones más mundanas, como las condiciones meteorológicas y errores humanos. A pesar de esto, el atractivo del Triángulo de las Bermudas como destino lleno de incógnitas persiste, manteniendo la atención de escritores, cineastas y el público por igual. Esto demuestra cómo los mitos modernizados pueden sostenerse aún en un mundo que valora cada vez más las explicaciones científicas. En última instancia, la continua fascinación por el Triángulo de las Bermudas en la cultura popular subraya una verdad persuasiva: las historias, una vez contadas, tienen el poder de influir en nuestra percepción más allá de los hechos, construyendo leyendas que perduran en la memoria colectiva.
Así, el triángulo sigue siendo, ante todo, un testimonio del hambre humana de lo desconocido, un deseo de explorar lo inexplicable e imaginar posibilidades más allá de nuestra comprensión inmediata. El Triángulo de las Bermudas es una región en el Océano Atlántico Norte, delimitada por puntos en Miami, Bermuda y Puerto Rico que ha sido sujeto de numerosas teorías y especulaciones. Desde desapariciones misteriosas de barcos y aviones hasta fenómenos inexplicables, las historias que emergen de esta área han capturado la imaginación del público durante décadas. Sin embargo, la comunidad científica se ha embarcado en un viaje propio, buscando explicaciones racionales y basadas en evidencia para estos sucesos enigmáticos. Primeramente, científicos han estudiado las condiciones meteorológicas de la región. Se sabe que el Triángulo de las Bermudas es propenso a tormentas súbitas y violentas, lo que algunos postulan podría contribuir a las desapariciones. Estudios han monitoreado el clima en la región, señalando que las rápidas formaciones de tormentas y la presencia de huracanes podrían crear condiciones peligrosas para la navegación y los vuelos. Además de la meteorología, se han realizado investigaciones sobre las corrientes oceánicas. El Golfo Stream, que pasa a través del triángulo, es una poderosa corriente que puede provocar cambios repentinos en las condiciones marítimas, atrapando embarcaciones desprevenidas. Investigadores han analizado cómo estas corrientes pueden desorientar y desviar a los barcos de su rumbo, a veces llevándolos hacia aguas traicioneras. A pesar de estos esfuerzos, muchos de los estudios realizados hasta la fecha han dado resultados inconclusos. La naturaleza del terreno oceánico, que incluye áreas de rápido hundimiento y movimientos tectónicos, también ha sido considerada. Algunos investigadores sugieren que las emisiones de gas metano desde depósitos subterráneos podrían causar que las aguas se vuelvan inusualmente turbulentas, aunque esta teoría todavía carece de pruebas contundentes. La falta de evidencia concreta ha perpetuado especulaciones sobre causas más sobrenaturales o misteriosas. Las historias de actividad extraterrestre y portales a otras dimensiones persisten, alimentadas por la ausencia de una explicación definitiva. No obstante, la ciencia avanza con cautela, consciente de que cada fenómeno tiene el potencial de ser explicado a través de observaciones y experimentos rigurosos. ¿Podría tratarse de un conjunto de factores naturales trabajando en conjunto de manera que aún no comprendamos completamente? La respuesta podría requerir años de estudio adicionales y avances tecnológicos significativos para ser descubierta. Mientras tanto, el Triángulo de las Bermudas continúa siendo un enigma, tanto para el público como para la comunidad científica, un recordatorio de lo mucho que aún queda por aprender sobre nuestro planeta. En el vasto océano Atlántico, el Triángulo de las Bermudas ha sido durante mucho tiempo una región llena de misterio e intriga. Con sus límites difusos que conectan las puntas de Miami, Bermuda y Puerto Rico, ha sido el escenario de incontables historias de barcos y aviones perdidos sin dejar rastro. Sin embargo, en los últimos años, el foco de discusión sobre el triángulo ha comenzado a incluir otro componente. No se trata solo de las leyendas de desapariciones misteriosas, sino del impacto que el cambio climático podría tener en esta área. Las temperaturas del océano están en aumento, y esta variación no es solo un número que aparece en registros científicos. Se traduce en el aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Tormentas más feroces y repentinas, vientos más fuertes, y corrientes que desafían las habilidades de navegación tradicionales. Para quienes desafían la región, ya sea por comercio, investigación o simple curiosidad, las condiciones extremas podrían representar un riesgo significativo. Imaginemos a un marinero que, hace tan solo unas décadas, confiaba en patrones climáticos casi previsibles. Hoy en día, se enfrenta a una naturaleza cada vez más impredecible. La duda surge de manera inevitable: ¿estamos preparados para los desafíos que nos evidencia el cambio climático en el Triángulo de las Bermudas? Las soluciones no son fáciles y posiblemente requieran un esfuerzo combinado de ciencia y tecnología, así como una profunda reflexión sobre las prácticas actuales de navegación y observación meteorológica. Equipos de avanzada tecnología podrían ser necesarios para monitorear con precisión las condiciones cambiantes, pero esto solo será efectivo si se acompaña de políticas internacionales responsables y adaptadas a los tiempos venideros.
A su vez, quizás sea un llamado para redescubrir el océano, apreciar sus cambios y reconocer que, aunque estamos mejor preparados y equipados que nunca, la naturaleza continúa guardando sus secretos. Frente al futuro, toca preguntarnos no solo qué haremos para solucionar los problemas inmediatos, sino también cómo podremos prevenir consecuencias más severas. El verdadero misterio del Triángulo de las Bermudas podría residir no en las desapariciones del pasado, sino en el desafío que el cambio climático nos obliga a enfrentar esencialmente cada día. Desde el primer relato registrado de eventos extraños en el Triángulo de las Bermudas, la humanidad ha mantenido una relación de fascinación y temor hacia esta región inexplicable. Situado en el Atlántico, entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, este triángulo ha capturado la imaginación de muchos. Testimonios de personas que han vivido para contarlo abren una ventana hacia lo desconocido de manera intrigante. Uno de los relatos más impactantes proviene de la tripulación de un pequeño barco pesquero llamado la Estrella del Alba. Los marineros recordaban cómo, una noche tranquila, los instrumentos de navegación comenzaron a fallar misteriosamente. Carlos, el capitán, contó que las brújulas giraban sin control. Una fuerte niebla envolvió el barco, y aunque todo indicaba que deberían enrumbar hacia el sur, parecían no moverse del sitio. Fue una sensación de estar atrapado en un bucle estático, una paradoja en medio de un vasto océano. Entonces, mientras las luces del barco parpadeaban, vieron brillar en el horizonte una intensa y fugaz luz verde. La tripulación, aterrada y perpleja, se aferró al barco en silencio absoluto, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Horas después, al romper el alba, se dieron cuenta de que habían viajado una distancia inexplicable hacia el norte. Sin saber cómo, habían sorteado la amenaza del triángulo y recobraban su ruta habitual. Ese testimonio, aunque revestido de elementos fantásticos y sin explicación lógica aparente, alimenta el mito del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, los científicos proponen explicaciones menos esotéricas. Desde errores de navegación inducidos por el clima hasta el fenómeno de las fluctuaciones magnéticas naturales, hay muchas teorías que intentan racionalizar lo ocurrido. Por otro lado, uno de los testimonios más modernos viene de un piloto comercial llamado Javier Moreno, quien volaba un vuelo de rutina entre Miami y San Juan. Durante el vuelo, el sistema de comunicación se apagó sin causa aparente, y su brújula comenzó a girar. Javier, habiendo escuchado historias de aviadores veteranos, decidió ascender por encima de una inusual nubes bajas espesas, algo que técnicamente estaba en contra del protocolo pero que lo impulsó la intuición. Al estabilizarse en altitud, encontró una calma inusitada, y las herramientas de navegación volvieron a funcionar como si nada hubiese ocurrido. Al aterrizar, se dio cuenta de que su experiencia había durado varios minutos menos de los que deberían, como si de alguna manera hubiera saltado una porción del espacio-tiempo. Estos ejemplos dejan entrever narrativas que, aunque undenios extraños, no han podido ser documentados fehacientemente de manera científica. El Triángulo de las Bermudas representa el cruce entre el mito y la realidad, un recordatorio de que aún existen elementos en nuestro mundo que desafían la lógica. Los testimonios, aunque sean relatos personales con matices subjetivos, aportan a la supervivencia del enigma, cuya respuesta puede hallarse, quizás, al conciliar la ciencia con las vivencias inexplicables. Hasta que se logre desentrañar el misterio por completo, el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo un símbolo de lo magnífico e inconmensurable, un último reducto de lo desconocido que la humanidad aún debe explorar. En el corazón del Océano Atlántico se encuentra una región que ha fascinado a navegantes, pilotos y científicos durante décadas, el enigmático Triángulo de las Bermudas. Esta área, delimitada por Miami, Puerto Rico y las Bermudas, ha sido escenario de innumerables desapariciones inexplicables de barcos y aviones a lo largo de los años. Historias de brújulas que giran loco, nieblas extrañas y comunicaciones cortadas han alimentado mitos y teorías que oscilan desde portales a otras dimensiones hasta bases extraterrestres ocultas en las profundidades del océano. Sin embargo, el avance de la tecnología está desafiando estos mitos. Drones submarinos, satélites avanzados y tecnología sonar de última generación han permitido a los investigadores adentrarse más allá de las capas superficiales de misterio.
Estos avances prometen abrir una ventana a los secretos que este rincón del océano ha ocultado durante tanto tiempo. En los laboratorios flotantes, equipos de científicos de todo el mundo se congregan para analizar los datos recogidos por estas herramientas modernas. Los drones marinos zambullen sus cámaras y sensores en las aguas del Triángulo, escaneando el lecho marino en busca de anomalías geofísicas que podrían explicar fenómenos como los repentinos disturbios magnéticos que pueden afectar las brújulas y equipos de navegación. Los satélites en órbita proporcionan vistas panorámicas, rastreando patrones climáticos inusuales que podrían tener influencia en las misteriosas desapariciones reportadas. Entre los investigadores se encuentra la doctora Elena Márquez, una oceanógrafa apasionada por desentrañar la verdad sobre el mar y sus secretos. Este lugar es una confluencia única de factores naturales, explica Márquez, señalando los mapas llenos de notas en su ordenador. Corrientes marinas, fallas tectónicas, y condiciones meteorológicas específicas se combinan de tal manera que crean un ambiente muy dinámico. Los descubrimientos comienzan a surgir lentamente. Análisis preliminares sugieren que ciertas fluctuaciones en el campo magnético terrestre pueden ser más comunes en esta región de lo que se pensaba, potencialmente desestabilizando las brújulas y los sistemas de navegación. Además, los patrones del clima cambiante en el área indican la presencia de tormentas eléctricas abruptas y nieblas densas, capaces de desorientar incluso a los navegantes más experimentados. A medida que la investigación avanza, el mundo observa con anticipación. Los misterios del Triángulo de las Bermudas pueden estar en el camino de convertirse en un ejemplo esclarecedor de cómo el conocimiento y la tecnología pueden transformar leyendas en ciencia comprensible. Aunque todavía estamos lejos de descifrar todos los secretos que yacen en esas aguas profundas, cada pequeño avance científico es un paso más hacia la comprensión definitiva. El futuro del Triángulo de las Bermudas no solo lleva la promesa de resolver un misterio centenario, sino también de demostrar cómo el ingenio humano puede desafiar y superar el miedo a lo desconocido. ¿Qué revelaciones nos depara el futuro? Solo el tiempo y los incansables esfuerzos científicos lo dirán. El Triángulo de las Bermudas ha desconcertado a exploradores, científicos y aventureros durante décadas. Este pedazo de océano, delimitado por puntos clave en las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, ha generado más preguntas que respuestas a lo largo de la historia. Barcos desaparecidos, aviones que nunca llegaron a su destino y una serie de fenómenos inexplicables han sido atribuidos a esta región misteriosa. A lo largo de los años, muchas teorías han intentado explicar los extraños sucesos. Hay quienes mencionan influencias sobrenaturales, como fuerzas magnéticas inusuales o incluso portales a otras dimensiones. Otros especulan que se trataba de actividades extraterrestres o tecnologías avanzadas aún desconocidas por el ser humano. Sin embargo, es importante también valorar las explicaciones más racionales. La geografía particular del Triángulo de las Bermudas, junto con las corrientes oceánicas y condiciones climáticas extremas, podrían ser parte del rompecabezas que lleva a la desaparición de embarcaciones y aeronaves. Los errores humanos y la falta de mantenimiento adecuado también juegan un papel crucial en estos incidentes. Pese a los cientos de teorías y estudios, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo, para muchos, un misterio por resolver. La ciencia avanza y con ella se descubren nuevas técnicas de investigación que en un futuro podrían arrojar luz sobre estos fenómenos. Pero, por ahora, nos encontramos en un terreno donde la especulación y la curiosidad dominan el pensamiento colectivo. Lo que realmente hace fascinante al Triángulo de las Bermudas es su capacidad para encender nuestra imaginación. Nos recuerda lo misterioso e inexplorado que puede ser el mundo que nos rodea. La pregunta es si estamos preparados para aceptar nuestras limitaciones o si deseamos continuar explorando y buscando explicaciones para lo inexplicable. En los últimos años, menos incidentes han sido reportados en esta área, pero la leyenda persiste. Quizás sea solo una parte del folclore moderno, o tal vez todavía hay secretos por desvelar. De cualquier manera, el Triángulo atrae a aquellos que buscan algo más, algo fuera de lo común, aquellos que tienen el deseo de entender lo desconocido. Con cada nueva pieza de evidencia,
con cada nuevo estudio científico o exploración, avanzamos un paso más en este camino misterioso. Aceptar el misterio del Triángulo de las Bermudas no es resignarse a la ignorancia, sino abrirse a las posibilidades de descubrimiento y conocimiento que están por venir. Seguimos mirando hacia el horizonte lejano, preguntándonos qué podría revelarnos el mundo escondido bajo las olas del Triángulo de las Bermudas. Mientras tanto, la curiosidad nos anima a continuar la búsqueda y el sueño de algún día resolver este embriagador enigma del océano. El Triángulo de las Bermudas ha desconcertado a exploradores, científicos y aventureros durante décadas. Este pedazo de océano, delimitado por puntos clave en las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, ha generado más preguntas que respuestas a lo largo de la historia. Barcos desaparecidos, aviones que nunca llegaron a su destino y una serie de fenómenos inexplicables han sido atribuidos a esta región misteriosa. A lo largo de los años, muchas teorías han intentado explicar los extraños sucesos. Hay quienes mencionan influencias sobrenaturales, como fuerzas magnéticas inusuales o incluso portales a otras dimensiones. Otros especulan que se trataba de actividades extraterrestres o tecnologías avanzadas aún desconocidas por el ser humano. Sin embargo, es importante también valorar las explicaciones más racionales. La geografía particular del Triángulo de las Bermudas, junto con las corrientes oceánicas y condiciones climáticas extremas, podrían ser parte del rompecabezas que lleva a la desaparición de embarcaciones y aeronaves. Los errores humanos y la falta de mantenimiento adecuado también juegan un papel crucial en estos incidentes. Pese a los cientos de teorías y estudios, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo, para muchos, un misterio por resolver. La ciencia avanza y con ella se descubren nuevas técnicas de investigación que en un futuro podrían arrojar luz sobre estos fenómenos. Pero, por ahora, nos encontramos en un terreno donde la especulación y la curiosidad dominan el pensamiento colectivo. Lo que realmente hace fascinante al Triángulo de las Bermudas es su capacidad para encender nuestra imaginación. Nos recuerda lo misterioso e inexplorado que puede ser el mundo que nos rodea. La pregunta es si estamos preparados para aceptar nuestras limitaciones o si deseamos continuar explorando y buscando explicaciones para lo inexplicable. En los últimos años, menos incidentes han sido reportados en esta área, pero la leyenda persiste. Quizás sea solo una parte del folclore moderno, o tal vez todavía hay secretos por desvelar. De cualquier manera, el Triángulo atrae a aquellos que buscan algo más, algo fuera de lo común, aquellos que tienen el deseo de entender lo desconocido. Con cada nueva pieza de evidencia, con cada nuevo estudio científico o exploración, avanzamos un paso más en este camino misterioso. Aceptar el misterio del Triángulo de las Bermudas no es resignarse a la ignorancia, sino abrirse a las posibilidades de descubrimiento y conocimiento que están por venir. Seguimos mirando hacia el horizonte lejano, preguntándonos qué podría revelarnos el mundo escondido bajo las olas del Triángulo de las Bermudas. Mientras tanto, la curiosidad nos anima a continuar la búsqueda y el sueño de algún día resolver este embriagador enigma del océano. En las profundidades del misterio del Triángulo de las Bermudas, una región donde la ciencia y el mito se cruzan, un grupo de investigadores se embarcó en una expedición para descubrir la verdad detrás de las inexplicables desapariciones ocurridas en esta área. El equipo estaba compuesto por la doctora Elena, una oceanógrafa apasionada, Lucas, un meteorólogo experto, y Javier, un piloto veterano con años de experiencia en vuelos sobre territorios peligrosos. La expedición comenzó en un pequeño puerto de Miami, donde el grupo se reunió para discutir el plan. Debemos estar atentos no solo a las condiciones meteorológicas, sino también a las posibles anomalías geomagnéticas, señaló Lucas mientras revisaba las cartas de navegación. El grupo zarpó en un barco especialmente equipado con tecnología avanzada para detectar cambios atmosféricos y corrientes marinas. Conforme se adentraban en las aguas del Atlántico, la tensión aumentaba. Usted podía percibir la mezcla de emoción y aprensión entre ellos. En la primera noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Elena apuntó hacia una oscura franja en el horizonte. Hay algo curioso. En esta área, los patrones de las corrientes son erráticos, comentó, ajustando el telescopio oceanográfico.
Eso fue lo que los registros históricos mostraron, dijo Javier, recordando relatos de marineros que hablaban de breves y extrañas alteraciones en el clima. Con el paso de los días, enfrentaron tormentas repentinas, la brújula giró loca sin dirección clara, y el radar perdió señales cuando cruzaban ciertos puntos. Lucas, fascinado pero preocupado, trató de mantener la calma del equipo. Estamos cerca de respuestas. Estos datos son oro para entender este fenómeno, aseguró. La noche preguntaba por explicaciones que la ciencia aún no lograba resolver. Sin embargo, la experiencia de Javier en situaciones similares ayudó a guiar la embarcación a través del caos aparente. Finalmente, luego de una tormenta que sacudió cada fibra de la embarcación, encontraron una zona tranquila, un oasis de paz en medio de un mar tumultuoso. El silencio era apabullante y parecía desafiar toda lógica. Elena sugirió que aquel espacio podría ser un punto donde la actividad geomagnética revertía sus efectos. Quizás es en estas intersecciones donde se esconden nuestras respuestas, meditó en voz alta mientras estudiaba los instrumentos. Cuando la expedición terminó y regresaron a tierra, no llevaban respuestas definitivas, pero sí un cúmulo de datos que podrían cambiar el entendimiento de uno de los misterios más duraderos del mundo. De vuelta en su laboratorio, Elena, Lucas y Javier estaban comprometidos a seguir investigando, sabiendo que cada pieza de información podría ser clave para desentrañar el enigma del Triángulo de las Bermudas. ¿Y tú? Serás invitado a seguir cada descubrimiento, a ser parte de esta búsqueda interminable en el canal Crónicas del Reino Animal, donde los misterios invitan a la acción y al saber, siempre a la espera de más historias que cuenten el audaz desafío de enfrentarse a lo desconocido.